Hoy vamos a hablar de un modelo que podría cambiar las aulas para siempre, la educación simbiótica. Y que nadie se asuste, que no va de reemplazar a los profesores con robots, todo lo contrario. Se trata de crear una alianza potentísima entre la experiencia de un buen profesor y la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo funciona esto. Venga, vamos directos al grano, a la pregunta del millón, la que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. Con estas herramientas de IA que son cada vez más potentes, ¿está en peligro la profesión de docente? Es una duda más que razonable y es justo el punto de partida de todo este planteamiento. Pues bien, la respuesta que nos da este modelo es clarísima. No se trata de sustituir, sino de sumar. La idea es ver la inteligencia artificial no como una amenaza, sino como un catalizador, una herramienta que, si la usamos bien, puede llevar tanto la enseñanza como el aprendizaje a otro nivel. Y con esto entramos en la base de este nuevo paradigma. El objetivo ya no es que el alumno memorice sin más, sino que desarrolle la habilidad más importante que existe, el pensamiento crítico. Aquí, la IA no es la protagonista, sino la excusa perfecta para que el estudiante deje de ser un mero receptor y se convierta en un auténtico explorador del conocimiento. Y fijaos en este contraste, que es la clave de todo. A la izquierda, el modelo de siempre, el alumno que se sienta y recibe información. Y a la derecha, lo que se busca con este nuevo modelo. Un alumno que investiga por su cuenta, que crea, que cuestiona las fuentes, vamos, que construye su propio conocimiento de forma activa. Claro, si cambia el rol del alumno, el del profesor tiene que cambiar también. Y la metáfora del Sherpa es que es buenísima. Ya no es la persona que te da todos los datos, sino un guía experto que conoce el terreno, que sabe dónde están las dificultades y te enseña el camino para que llegues a la cima por tu propio pie. Vale, ya tenemos los nuevos papeles. ¿Y ahora cómo se pone todo esto en práctica? Pues vamos a ver el proceso, que está súper bien estructurado en 10 pasos para conseguir que la información se convierta en conocimiento de verdad, del que no se olvida. Todo arranca con la primera fase. Primero, el profe lanza un ancla, un concepto claro como, por ejemplo, ¿qué es el ADN? Después, los alumnos hacen una primera búsqueda con una IA. Pero ojo, que aquí viene lo importante, no se conforman con esa respuesta. La llevan a clase, la debaten en grupo y entre todos construyen una primera definición mucho más completa. Y esto no es algo que se hayan inventado de la nada, ¿eh? Tiene una base pedagógica muy sólida, el constructivismo. Que en pocas palabras viene a decir que el conocimiento real no se recibe pasivamente, sino que se construye. Y esta primera fase es un ejemplo perfecto de cómo llevar esa teoría a la práctica. Pasamos a la fase 2, la de consolidar lo aprendido. Y aquí se mezcla lo mejor de dos mundos. Por un lado, el profesor aporta su criterio y presenta un contenido de calidad, ya filtrado. Y por otro, un paso que puede sonar un poco a la antigua, procesar esa información a mano. Y sí, hay una razón científica muy potente para hacerlo así. Pero, ¿por qué insistir en escribir a mano en plena era digital? Bueno, pues porque la neurociencia lo tiene clarísimo. La teoría de la codificación demuestra que cuando escribimos a mano, nuestro cerebro trabaja mucho más que cuando tecleamos. Nos obliga a reformular y sintetizar, y eso hace que lo que aprendemos se nos quede grabado mucho mejor. Vale, ya tenemos una base de conocimiento bien asentada. A partir de aquí, la relación con la IA cambia por completo. Ya no es solo una fuente a la que preguntar una definición. Ahora se convierte en un asistente de verdad. Una herramienta para investigar, analizar y, lo más importante, crear. Llegamos a la fase de ir más allá, de crear. El profesor sube el nivel y plantea un desafío más complejo, como por ejemplo explicar las diferencias entre ADN y ARN. Los alumnos utilizan la IA como si fuera su ayudante personal de investigación para preparar una presentación. Pero, y esto es la clave, el momento de la verdad, la exposición, es sin ayuda de nada. Y es que de eso se trata. La verdadera prueba de que has aprendido algo no es saber encontrarlo en Google o pedírselo a una IA. La prueba de verdad es cuando lo has hecho tuyo, cuando eres capaz de explicarlo con tus propias palabras, de forma clara y ordenada. Ahí es donde se demuestra el aprendizaje real. Y ya para cerrar el ciclo, llegamos a la última fase, una que va de mirarse a uno mismo, de autoevaluarse para entender dónde estamos y cómo podemos seguir mejorando. En esta última fase, los alumnos toman las riendas de su propia evaluación. Le piden a la IA que les ponga a prueba, que les cree un pequeño examen. Pero lo genial no es sacar un 10, sino lo que pasa después. Analizar juntos por qué se han equivocado, entender el razonamiento detrás de cada fallo y, para que quede más claro, fijaos en cómo sería una petición a la IA. El alumno no se limita a pedir un test, no, le dice exactamente cómo lo quiere, 5 preguntas de opción múltiple y que si falla le explique el porqué e incluso pide una pregunta abierta para ir más allá. Esto es tomar el control de tu propio aprendizaje.
Todo este camino tiene un objetivo final: desarrollar una habilidad que es oro puro hoy en día, la metacognición. ¿Y qué es eso? Pues dicho de forma sencilla, es la capacidad de pensar sobre cómo pensamos. Es ser consciente de cómo aprendes, de dónde te atascas y de qué puedes hacer para mejorar. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una hoja de ruta, una visión muy clara y muy práctica de cómo podría ser la educación del futuro en un mundo donde la inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día. Esta frase, que viene del propio modelo, lo resume todo a la perfección. En este sistema, equivocarse no es un fracaso, es una oportunidad. El error se convierte en la materia prima, en la herramienta más valiosa para construir un conocimiento que sea de verdad sólido. Y cerramos con una pregunta que da que pensar. Si dejamos que las máquinas se encarguen cada vez más de gestionar la información, de darnos los datos en bandeja, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuál es nuestro valor añadido? Bueno, pues este modelo sugiere una respuesta: guiar, cuestionar, crear y, por encima de todo, ser dueños de nuestro propio pensamiento.